y yo tendré el honor de compartirles un breve testimonio sobre su historia, que también es la mía. El 19 de mayo de 1930 nace mi abuelo en Viena. En esos años, en la vida cotidiana austriaca, predominaba la belleza, la cultura, la música, los salones de baile. Se cultivaban mentes y pensadores intelectuales. Se respiraba alegría, tranquilidad, seguridad y libertad. El papá de mi abuelo, Leo Katz, era un hombre elegante y exitoso. Era comerciante de telas finas, entre ellas hermosas sedas que traía de Lyon, Francia, las cuales compraba de conocidos que a través de los años se convirtieron en amigos cercanos. Tenía su negocio en una de las avenidas más importantes del centro de Viena. Su madre, mi bisabuela, Grete Bachruch, era una mujer muy guapa y con gran sentido del humor. Estaba en la cima de su felicidad, disfrutando de su primero y único hijo, su pequeño Hansi, como le decían a mi abuelo. Mi abuelo pasó los primeros años de su infancia rodeado de su familia, de paseos libres en el parque y conviviendo con su familia y sobre todo con su abuela Caroline, quien fue costurera de la corte. Esos fueron sus recuerdos antes del 12 de marzo de 1938, fecha en la que el ejército alemán hace su entrada triunfal a Viena. Mi abuelo no olvida este día que cambió su vida para siempre. Recuerda que caminó con su padre al Heldenplatz, la Plaza de los Héroes en Viena, en donde le tocó ver a Adolf Hitler y a una gran parte de la población austriaca celebrando y haciendo el saludo nazi. Para ese entonces mi abuelo era tan solo un niño de 8 años. Él y sus padres estaban incrédulos por lo que estaba pasando, sentimiento que compartían con el resto de la población judía de Viena. El odio ciego contra los judíos sucedió muy rápido. Crecía cada vez más el antisemitismo y entraron en vigor de un segundo al otro y de manera muy drástica las leyes antijudías. Una mañana, como de costumbre, mi abuelo asistió a la escuela. Las clases empezaron normales. Inesperadamente entraron a los salones de clases oficiales uniformados de la SA junto con el director del colegio. Mandaron a llamar a todos los alumnos judíos para notificarles que ya no podían asistir más a la escuela, ya que esta era solo para niños arios. Llamaron a sus padres y mi abuelo recuerda que no lo dejaron ni regresar a despedirse de sus compañeros ni a recoger su mochila. Ese mismo mes, todos los pasaportes austriacos quedaron inválidos. Nadie podía salir legalmente de Austria. A partir de estas leyes antijudías, se presentó un señor austriaco, proveedor de confianza de muchos años de mi bisabuelo a su tienda. Venía acompañados con hombres de la SA y de un notario. En ese instante le levantaron un acta a mi bisabuelo en donde nombraron al fabricante austriaco nuevo propietario de su tienda. Los nazis intervinieron y expropiaron su negocio de la nada, dejándolo en la calle. Si esto no fue suficiente, mi abuelo Leo abrió una pequeña tienda para seguir atendiendo a sus clientes. Este espacio fue completamente destruido el 9 de noviembre tras la noche terrorífica de Kristallnacht. En consecuencia de todo esto, mi bisabuelo en gran desesperación decidió abandonar el país. Salió de manera ilegal y eligió Francia como destino. Pensó que sus amigos en Lyon podrían apoyarlo a sacar a su esposa y a su hijo. Pero como quizá era de esperarse, estas personas solo tenían interés en hacer negocio y decidieron no ayudarlo. Una tarde de finales de 1938, mi bisabuela Grete, quien en ausencia de mi bisabuelo Leo, quien no pudo salir de Francia, jamás, se veía obligada a tomar decisiones sola. Llegó con la noticia de que se había organizado por parte de la comunidad judía de Viena y con supervisión de la Gestapo un transporte de niños bajo la bandera de la Cruz Roja Internacional. Ellos ya habían negociado con los alemanes para salvar a niños judíos de Alemania. Los vagones estarían sellados por seguridad y llevarían a 750 niños de Viena a Bruselas. Esta misión de rescate, en donde mi abuelo estuvo a bordo, fue el Kindertransport. Cada niño podía llevar consigo solamente una maleta de medidas prescritas.
y podían llevar comida para 4 días de viaje. Las aventuras en el tren se las tendré que contar en algún otro momento. Sin embargo, mi abuelo recuerda que su madre en estos días, muy ansiosa, hacía todos los preparativos de su viaje, le seleccionó ropa, le incluyó libros y le puso varias de las fotografías que mi abuelo aún conserva y atesora, que son las que les he estado pasando, para que pudiera él llevar con él. El transporte se retrasó en varias ocasiones, las familias vivían momentos de profunda angustia, de temor, de tristeza. En cualquier momento llegaría ese instante de desprenderse y de no saber qué iba a pasar con cada individuo. Finalmente salió el tren de Viena a Bruselas. Lo que mi abuelo ignoraba es que esa sería la última vez que vería a su madre y que jamás volvería a ver a su padre, ni ellos a él. Llegó a Bruselas, los esperaba la gente de la Cruz Roja y parejas de la comunidad judía, quienes acogieron a los niños durante la guerra. Mi abuelo tuvo la bendición de terminar con gente extremadamente bondadosa y cariñosa. Lo acogió una pareja de húngaros que residía en Bruselas, Bucci y Jolanka Langsner. Ellos no tuvieron hijos propios y desde el minuto que vieron a mi abuelo lo hicieron sentir como parte de su familia. Mientras mi abuelo se adaptaba a esta vida en Bruselas, que incluía aprender 2 idiomas, el francés y el húngaro, para hablarlo con Bucci y Jolanka, hacer nuevos amigos y sobre todo sobrellevar la tristeza de estar sin sus padres, el 10 de mayo de 1940, Alemania atacó Bélgica y la situación se puso crítica. Bucci se vio obligado a huir de Bruselas en dirección a Francia con Jolanka y con mi abuelo. En la primera parada, los nazis bombardearon la estación y se empezó a incendiar el tren en el que estaban a bordo. Por suerte, los 3 lograron salir a tiempo y sobrevivir, mientras que otros pasajeros ardían en llamas. Consiguieron una carreta y caminaron horas y días hacia la frontera francesa. En el trayecto conocieron a gente que aún era amable y los dejó hospedarse en sus casas. Mientras tanto, mi abuelo tenía la gran esperanza de encontrarse con su padre en Francia. Esto era lo que le permitía tener la fortaleza para tolerar la angustia que se vivía en esos días. Mientras seguía su camino, avanzando a pie por las carreteras, le tocó escuchar motores de aviones que desde el aire empezaban a disparar. No les quedó más que volver a buscar un escondite por un tiempo. Al volver a retomar su rumbo, se toparon con carreteras llenas de refugiados caminando sin rumbo. La gente moría de hambre, los animales también estaban muriendo. La muerte comenzó a estar por todos lados. Bucci tomó la decisión de no ir hacia Francia y de regresar a Bruselas. Mi abuelo no lo podía creer. Primero huyeron de los alemanes y ahora regresaban a ellos. Ya no iba a poder ver a su papá. Para ese entonces, mi abuelo acababa de cumplir 10 años. Llegaron a Bruselas y la vida ahí era completamente imposible. Por suerte, un amigo de Bucci logró encontrarles un escondite en donde los Langsner, Jolanka y Bucci estuvieron encerrados sin salir 2 años. Mi abuelo, después de 3 meses de vivir en un ático en un 3er piso muy apretado con Jolanka y con Bucci, decidió salir a la ciudad e intentar buscar trabajo. Eso, por supuesto, era demasiado arriesgado y por supuesto que habían ocasiones en donde no podía regresar al escondite, pero bueno, creo que la actitud y su carácter fue lo que lo hizo sobrevivir. Mi abuelo recuerda que se encontró con uno de sus primos Katz, que también logró escapar, y le pidió que le ayudara a conseguir trabajo. Lo invitó a trabajar en un taller de fotografía, y aquí sale mi abuelo cargando un trípode y la cámara fotográfica de la persona que le dio trabajo, y después se convirtió en impresor de fotos. También ese año mi abuelo se relacionó con miembros de la resistencia, le servía de correo. Se trataba de llevar un sobre de una estación de ferrocarril a otra. Estas estaciones, por supuesto, estaban a extremos de la ciudad. En retribución, le hicieron a mi abuelo un permiso de trabajo falso con fotografía bajo el nombre de Jean van der Velde, que fue el nombre bajo el cual lo conocía mucha gente durante esos años. A partir de que mi abuelo sale de Viena en 1938, mantuvo un intercambio de correspondencia con sus padres.
Sin embargo, para 1942 dejó de recibir cartas y presintió que algo ya no estaba bien. Su presentimiento fue acertado. Mi bisabuelo Leo, en agosto de 1942, fue enviado a un campo de internamiento en Francia, y de ahí los franceses lo entregaron a los alemanes, en donde lo mandaron en un vagón de carga a Drancy, y de ahí directamente a las cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau. En noviembre de ese mismo año, mi bisabuela Grete, quien había logrado permanecer en Viena hasta entonces, nunca sabremos cómo, recibió un oficio en donde la convocaban al siguiente día a un punto de reunión para ser deportada. Ella ya no podía escaparse, ya que los alemanes la tenían en la mira. La mandaron a un campo de concentración en Lublin, Polonia, y la asesinaron pocos meses más tarde. También deportaron a la abuela Caroline, teniendo 71 años de edad. Ella fue enviada a Theresienstadt, Checoslovaquia, y posteriormente a Mali Trosnek, en donde las personas mayores eran ultimadas a balazos. Mientras todo esto pasaba, el mundo callaba. Nadie protestó en nombre de la humanidad. El ejército inglés liberó Bruselas. A pesar de que mi abuelo estaba con vida y tenía un hogar con Buchi y Olanka, un empleo, se sentía completamente vacío y sentía una soledad absoluta. Ya no estaban sus padres, se había quedado huérfano, había perdido a la gran mayoría de sus familiares. Las ciudades europeas estaban destruidas y habían sido horriblemente violadas. A sus 15 años, mi abuelo empieza nuevamente a reconstruir su vida. Se une en Bruselas a un movimiento juvenil, Pole-Sion se llamaba, y tenían un solo objetivo: poder emigrar a Eretz Israel. Esto a él le hacía demasiada ilusión. Inesperadamente, emocionado nuevamente de poder hacer su vida, le llega un telegrama de la hermana de su madre y su esposo, que habían salido antes de la guerra a México, y lo encontraron en las listas de sobrevivientes. Reclamaban su patria potestad y lo invitaban a venir a este hermoso país a vivir con ellos. Mi abuelo no lo podía creer, estaba enojado, frustrado, triste de tener que volver a dejar todo atrás. Sin embargo, así fue como llegó a este maravilloso país. A su llegada a México, mi abuelo aprende español, hace una carrera en el Politécnico Nacional, aprende a trabajar y crea su propio negocio. En esos años, por las casualidades de la vida, conoce a mi abuela Harriet, a pesar de que ella solo estaba en México un par de días, ya que ella es guatemalteca de papás alemanes y vivía en Guatemala. Fue así que mis abuelos se enamoraron y en cuestión de meses decidieron casarse y hacer una familia. Hoy llevan 65 años de casados, tienen 4 nietos, 4 hijos, 9 nietos y 4 bisnietos. Mi abuelo decidió regresar a sus 28 años, ya casado, a Viena, por primera vez después de la guerra. El viaje lo hizo solo. Fue muy fuerte para él revivir momentos que habían iluminado su niñez y que habían desaparecido para siempre. Esto lo impulsó a convertirse en un investigador incansable de su historia familiar, con el profundo anhelo de poder reconstruir la memoria colectiva de tantas enormes pérdidas. Por más de la mitad de su vida, mi abuelo vivió con el síndrome que afecta a muchos de los sobrevivientes. Este consiste en reprimir lo sucedido y callar. Se convirtió en preso de su propia historia. Quizá esa cortina de silencio fue el antídoto para que él pudiera bloquear tanto dolor y anestesiar tantas heridas y tanta violencia que conformaban su pasado. Su silencio, a través del tiempo, nos convirtió a sus hijos, a sus nietos y a mi abuela en sobrevivientes también de su dolor y de su historia. En mi infancia y a través de mi juventud, yo conocí una pequeña versión de su vida y quizá mi papel como nieta era aceptar lo poco que me compartía como algo normal y no cuestionaba nada. Mi relación con mi abuelo desde siempre ha trascendido barreras. Nos hemos convertido desde hace muchos años en mejores amigos, en confidentes. Siempre ha sido increíblemente dulce, tierno y cariñoso conmigo. Lo que siempre evitaba era hablarme de su pasado. A través de los años, y sobre todo cuando a mi abuelo le toca ser abuelo,
Rompe con el silencio y sin que nadie supiera, tuvo la dignidad y el valor de enfrentar su pasado y escribió un fiel relato de su vida. En 1997 publica la primera de 3 ediciones de su libro Lech Lecha, Destino de una familia judía, que nos dedica a sus nietos y a los hijos de sus hijos. Esta catarsis emocional le dio a su vida un nuevo respiro, le permitió transmitir su memoria en muchos foros y poder llevar a cabo momentos muy deseados de su vida. Entre ellos, tengo el privilegio de que mi abuelo me sentara muchas veces a su lado y me compartiera sus tesoros, que son álbumes de fotos que recuperó de su familia, sobre todo en blanco y negro, y pues me ha transmitido mucho toda esta historia familiar. A sus 83 años tuve el honor de poder celebrar con él su bar mitzvah. Esta bella celebración, como saben, la hacen los niños judíos al cumplir 13 años, normalmente acompañados de sus abuelos. Pero mi abuelo no tuvo la oportunidad de llevarla a cabo. Cuando él tenía esta edad, vivía en plena guerra. Ser judío era un delito. Las sinagogas estaban en ruinas y justamente en esos años fue cuando sus padres dejaron este mundo. En 2013 se reunieron rabinos de diferentes comunidades y toda la familia, con más de 500 personas, asistimos a celebrar a mi abuelo. Estoy segura que este episodio le dio tranquilidad a su alma. En 2014 tuve el honor de que mi abuelo me invitara junto con mi mamá a Viena. Ese fue un anhelo enorme que él tuvo por muchos años y afortunadamente se nos hizo realidad. En este viaje vivimos días amorosos y muy fuertes en donde nos iba transmitiendo paso a paso, en vivo y a todo color, sus memorias en sus días en Viena. La historia de mi abuelo me conmueve y me provoca muchos sentimientos. Entre ellos me inspira y me llena de energía. Siento que tengo mucho que reconstruir, mucho que enfrentar y mucho que seguir aprendiendo. Así, seguiré tejiendo su memoria y a través de ella podré seguir acercándome más a mi familia que nunca tuve la oportunidad de conocer. De manera solidaria y muy respetuosa, tengo el compromiso y la responsabilidad de cumplir con una obligación, la obligación de la remembranza, de mantener viva la memoria de mi familia y de no permitir que se olvide la historia de la Shoah. Recordar es la tarea de las generaciones jóvenes y de las que están por venir. Mi abuelo sobrevivió a la guerra y ha logrado sobrevivir este indescriptible capítulo negro de la historia por más de 75 años. Es fundamental que entendamos a nivel global que la experiencia y los daños de las guerras se transmiten de una generación a la otra y así continúan consecutivamente. Es vital intentar reconciliarnos con el pasado y sobre todo estudiar y entender detalladamente este periodo histórico con el deseo de poder construir un presente y un futuro tolerante, libre de odio, de violencia, de maldad, de crueldad y de indiferencia. Nadie es inmune a estas enfermedades malignas que nos amenazan a todos. Como nieta, me identifico mucho con él y le agradezco su memoria, su sonrisa y me sumo a su dignidad y a su fortaleza para poder perpetuar su historia, que también es la mía. Agradezco mucho a este foro, que es un eslabón colectivo para la reflexión y para recordar que nunca jamás nos pueda volver a suceder algo así. Me siento muy orgullosa de mi hija y de que Yad Vashem y este foro la hayan invitado. Es muy cercana a mi papá y les agradezco mucho. Gracias.